¿Sabés cuál es el alimento que la ciencia demonizó por más de 40 años y luego tuvo que pedir perdón? No tiene que ver con las harinas, ni con los aceites, ni con el azúcar. Está en mis manos y es el huevo. Durante décadas te dijeron que lo limitaras, que la yema es veneno, que si comías más de 3 por semana te ibas a morir de un problema cardíaco. Y resulta que estaban equivocados. Y no lo digo yo, lo dice Harvard, lo dice el British Medical Journal, lo dicen investigaciones con más de 400.000 personas seguidas durante años. Quédate acá porque hoy vamos a hablar sobre todo lo que sabemos actualmente sobre los huevos, cuántos podés comer, en qué horarios, si la yema mata o salva, si realmente engordan o nos ayudan a bajar de peso, qué pasa si comemos huevos todos los días y cómo cocinarlos mejor para aprovechar al máximo todos sus nutrientes. Y además vamos a aniquilar varios de los mitos que aún circulan por internet. Y ahí te pido que te quedes hasta el final en el bloque de los mitos porque te aseguro que hay uno que te va a abrir la cabeza y va a hacer cambiar tu forma de ver a este alimento. Bloque número 1. ¿Por qué el huevo es un alimento casi perfecto? Antes de ver el resto, tenemos que entender de qué estamos hablando. El huevo es lo que los nutricionistas llaman un alimento completo. Y no porque lo digan las publicidades o el marketing, sino porque lo dice su composición. Un huevo mediano, como este, tiene aproximadamente entre 6 y 7 gramos de proteína de altísima calidad. Y cuando digo de altísima calidad, hablo de que tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita en proporciones casi perfectas para los humanos. Contiene vitamina A, vitamina D, E, K, B2, B5, B6, B12, minerales como hierro, zinc, selenio, fósforo, colina, que es clave para la salud del cerebro y el hígado, y que la mayoría de las personas consume en cantidades insuficientes. También contiene leutina y zeaxantina, dos antioxidantes directamente relacionados con la salud de los ojos y la prevención de la degeneración macular, en un alimento que cuesta literalmente centavos. De hecho, a los huevos en la nutrición se los considera como un patrón de referencia para medir la calidad proteica de los otros alimentos. Y en esta escala de puntuación de digestibilidad de aminoácidos, el huevo tiene la puntuación 1.0, que es la más alta de todas. Y esto quiere decir que cuando comes un huevo, tu cuerpo aprovecha prácticamente todas las proteínas que contiene. Y ningún suplemento de proteínas, ni siquiera las proteínas en polvo, pueden decir esto con la misma honestidad. Bloque número 2. El tema del colesterol, la historia real. Y acá viene la parte tal vez más importante del video. Durante décadas, los huevos fueron el enemigo número 1 del corazón. Los médicos los limitaban, los dietistas los restringían. Las guías de nutrición decían, no más de 3 huevos por semana. Y cuidado con la yema. ¿Por qué? Por el colesterol. Resulta que sí, un huevo tiene aproximadamente 186 miligramos de colesterol. Todo en su yema, en la parte amarilla. Y como el colesterol alto en sangre se asocia con problemas cardíacos, la asociación es muy sencilla. Huevos igual a colesterol igual a enfermedad cardíaca. Pero esa lógica estaba equivocada. Y no lo digo yo, lo dicen estudios con cientos de miles de personas. Resulta que el colesterol que comemos no es el mismo que el colesterol que tenemos en sangre. Y presta atención. Nuestro cuerpo tiene un sistema de regulación propio. Cuando comes más colesterol, produce menos. Y cuando comes menos colesterol, produce más. Esto se llama homeostasis del colesterol y lo maneja tu hígado. Y es por esto que para la mayoría de las personas, comer huevos no eleva los niveles de colesterol LDL en sangre, que es el colesterol malo, y sí eleva los niveles de colesterol HDL, también conocido como colesterol bueno. Al respecto, un metaanálisis publicado por el British Medical Journal con datos de más de 400.000 personas no encontró asociación entre el consumo moderado de huevos y el aumento del riesgo de enfermedad cardíaca. Otro estudio interesante fue hecho por la Universidad de Harvard, siguiendo a más de 117.000 personas durante 14 años. Resultado, comer un huevo por día no se asoció con un mayor riesgo de infarto ni de accidentes cerebrovasculares en personas sanas. Y acá, claro, personas sanas. Y esto importa porque hay excepciones que veremos a continuación.
Bloque número 3. ¿Cuándo sí hay que tener cuidado? La ciencia es clara. Para la mayoría de las personas, los huevos son seguros en cantidades razonables. Pero hay grupos en los que sí hay que prestar más atención. Y vamos a ver cuáles son. Por un lado, los diabéticos tipo 2. Algunos estudios muestran que en personas con diabetes, el consumo elevado de huevos podría aumentar levemente el riesgo cardiovascular. Y esto no está del todo claro porque otros estudios no lo confirman. No obstante, es para tener en cuenta y si estás en este grupo, consúltalo con tu médico de forma personal. Otro grupo es el de los llamados hiperrespondedores del colesterol dietético. Y esta condición afecta a una minoría de la población, entre un 25 y un 30% aproximadamente. Y son personas en las que el colesterol LDL, el malo, sube de forma notable cuando se consume colesterol en los alimentos. Y es por eso que si tenés historial en tu familia de colesterol alto o de cardiopatías, deberías hacerte estudios y consultar a tu médico para ver si estás dentro de este grupo. Otro caso es el de las personas que ya tienen niveles de colesterol LDL demasiado elevado. Y en estos casos, limitar el consumo de 3 a 4 huevos semanales puede ser una medida razonable mientras trabajas la causa de raíz con tu médico de forma personal. Para todas las demás personas, la evidencia científica disponible dice que podés comer huevos con tranquilidad. Bloque número 4. ¿Cuántos huevos por día? Para las personas sanas y activas, 1 o 2 huevos por día es completamente seguro y recomendable, ya que varios estudios no muestran riesgo adicional con ese consumo. Y 3 huevos por día, hay estudios en deportistas y en personas muy activas donde el consumo de 3 huevos diarios tampoco mostró efectos negativos sobre los marcadores cardiovasculares. Y más de 3, acá ya no hay evidencia científica que demuestre que es igual de seguro para todos. Es decir, no es que sea peligroso necesariamente, pero sí que actualmente todavía no sabemos lo suficiente. Y déjame hacer una aclaración importante cuando hablamos de consumo de huevos. Hablamos del huevo entero, por supuesto, sin su cáscara. El consumo de la yema y de la clara, la parte amarilla y la parte blanca. La clara, la parte blanca, se puede consumir en mayores cantidades sin preocupaciones, porque la clara es mayormente proteína, mientras que el colesterol está en la parte del centro, en la yema. Pero ojo, porque tirar la yema también es tirar tal vez la mejor parte del huevo, ya que la yema tiene la mayor concentración de vitaminas, colina y antioxidantes. Bloque número 5. Horarios. ¿Cuándo es mejor comerlos? ¿Mañana, tarde o noche? ¿Antes o después de entrenar? ¿En ayunas o junto con otros alimentos? Vamos por partes. Empecemos por el desayuno, que es el momento clásico, y por algo es así. Los huevos en el desayuno generan una saciedad mucho mayor que en los desayunos basados en carbohidratos simples, como el pan blanco o los cereales de caja. Y mirá este estudio realizado por la Universidad de Luisiana que comparó a 2 grupos. Uno desayunaba huevos y el otro desayunaba bagels con el mismo número de calorías. El grupo de los huevos comió menos en las siguientes 24 y hasta 36 horas. Y esto ocurre porque la saciedad que nos provocan las proteínas es muy diferente a la saciedad que nos provocan los carbohidratos. Y es por esto que si estás tratando de bajar de peso corporal o de evitar picar entre comidas, un desayuno con huevos es una de las herramientas más efectivas y económicas con las que podés contar. Y ahora veamos qué pasa antes de entrenar. Y ahí lo primero que tenés que tener presente es que el huevo contiene proteínas de absorción media. No es tan rápida como la absorción en la proteína de suero de leche o whey protein, ni tan lenta como en la caseína. Y por esto, antes de entrenar, si comes huevos, procura que sea 1 a 2 horas antes de tu ejercicio. Así le das tiempo a tu cuerpo para que los digiera y para que ponga a tu disposición los aminoácidos que contienen. También ten en cuenta que no son una fuente de energía inmediata, pero que sí protegen a tu masa muscular. Y ahora veamos qué pasa con el consumo de huevos después de entrenar. Y acá viene algo muy interesante, ya que es donde más brillan, porque lógicamente es bueno comer proteínas todo el día, pero está comprobado que la que consumís después del entrenamiento es la que más ayuda en la síntesis muscular. Y por esto, 2 o 3 huevos después de un entrenamiento son un excelente recurso, principalmente cuando los combinás
con una fuente de carbohidratos, lo que te va a ayudar mucho más en la recuperación. Y ahora veamos otro momento del día del que se ha hablado mucho y es a la noche, en la cena, antes de irnos a dormir. Y aquí la verdad es que no hay razón científica para evitar el consumo de huevos por la noche. El mito de que la proteína de noche engorda no tiene base científica sólida. Lo que engorda es el exceso, el superávit calórico durante todo el día, esa diferencia entre lo que comes y lo que gastás, no lo que comes en algún horario en particular. De hecho, sí hay evidencia de que una fuente de proteínas antes de irnos a dormir puede favorecer la recuperación muscular durante el sueño. Resumiendo, en cualquier horario funciona. El mejor o los mejores momentos del día son los que te permiten, en tu caso puntual, incorporarlos a tu dieta. Bloque número 6. ¿Cómo cocinarlos? Importa. No todos los huevos son iguales una vez que los cocinamos, ya que los métodos de cocción afectan sus valores nutricionales, su digestibilidad y la cantidad de calorías que aportan. Un huevo duro o cocido es tal vez la forma más nutritiva de consumirlos, ya que no aporta grasas extras y mantiene la proteína y a la yema intactas. Este método de cocción hace que las proteínas del huevo tengan mayor biodisponibilidad, es decir, que tu cuerpo las absorbe mejor. Al respecto, este estudio encontró que la proteína del huevo cocido o duro se absorbe en un 91% versus un 51% de un huevo crudo. Y ahora veamos qué pasa con el huevo frito o revuelto, siempre y cuando cocido con aceites de buena calidad. Si usas aceite de oliva, manteca en poca cantidad o incluso si lo haces sin aceite en sartenes antiadherentes, también es perfectamente válido. El problema no es freír los huevos, el problema es la calidad y la cantidad de aceite que agregás. Y veamos ahora qué pasa con el huevo crudo. Y a esto hay que decirlo, no es la mejor idea. Además del riesgo de salmonela, la biodisponibilidad de la proteína en los huevos crudos no es la mejor. Y esto ocurre porque la cocción mejora la digestibilidad. Es decir, el viejo mito de los huevos crudos en el gimnasio no tiene respaldo nutricional real. Y ahora veamos un secreto más. ¿Con qué lo acompañás? Y acá está buena parte del secreto. Con pan blanco o manteca es una cosa. Y otra totalmente diferente es un huevo con vegetales salteados, con palta o sobre una ensalada. Porque un huevo solo no engorda. Lo que engorda son los patrones alimentarios completos. Bloque número 7. ¿Cómo incorporarlos de manera inteligente? Saber todo esto sobre los huevos es una cosa, aplicarlo es otra totalmente distinta. Por eso vamos a ver algunas ideas para que incorpores a tu dieta diaria de forma regular a este noble alimento. Número 1, empezá el día con huevos. Al menos 3 o 4 veces por semana. Un desayuno proteico es la base de un mejor día y con menos ansiedades por comer. Consejo número 2, usa a los huevos duros o hervidos como snacks. Podés servir varios a la vez y guardarlos en el refrigerador entre 3 y 5 días sin ningún problema. Eso sí, guardalos siempre con cáscara y no los dejes más de 2 horas afuera del refrigerador luego de su cocción. Espera que se enfríen, los pones en el refrigerador con cáscara y una vez que tengas, por ejemplo, hambre entre comidas, vas, buscas un huevo, pelas, sacas su cáscara y lo comes. Simple, rico, nutritivo, sin vueltas. Consejo número 3, agregalo a tus ensaladas. Un huevo encima de una ensalada la convierte en una comida completa y con proteínas de calidad. Consejo número 4, varía la preparación. Huevos revueltos, duros, hervidos, poché, en tortillas. La variedad hace que sea más fácil incorporarlas a tu día a día sin aburrirte. Bloque final. Conclusiones. Efectivamente, el huevo no era el villano que tanto te contaron, pero tampoco es un superalimento mágico. Sí es un alimento extraordinariamente completo, económico, versátil y con décadas de investigaciones científicas que respaldan que su consumo es seguro y beneficioso
para las personas sanas. La ciencia cambió su posición, ya no es el enemigo del corazón, es el alimento más recomendado por nutricionistas y médicos que siguen la evidencia científica actual. En resumen, 1 o 2 huevos por día es perfectamente seguro para la mayoría de las personas. Come la yema, no la tires. Cualquier horario es perfecto. Los mejores son aquellos en los cuales podés comerlos. Cocinalos, ya que el huevo crudo puede traerte algunos problemas y además la absorción de las proteínas no es la ideal. Y si tenés diabetes o colesterol alto, consultá con tu médico para que vea tu caso en particular antes de comer huevos de forma regular. Como siempre, si este video te gustó, te aportó algo, te pido que le dejes tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a mí. También me ayuda a que dejes aquí debajo un comentario. Si ese comentario contiene la palabra huevos, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y también, por supuesto, te pido que compartas este video con alguna persona a la que creas que le pueden interesar estos temas. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.